Changwon, especialmente con algo como la pasión que yo tenía. La palabra escrita era muy importante porque era, ya sabes, tenías todos esos libros, la Biblia, ya sabes, tienes los diferentes evangelios y cosas con las que la gente está bastante familiarizada. Mel Gibson fue una vez una de las estrellas más brillantes de Hollywood. Desde Mad Max hasta Braveheart, construyó una carrera con la que la mayoría de los actores solo podían soñar. Tenía fama, fortuna y el respeto de millones. Pero detrás del foco, su vida estaba llena de luchas, controversias, escándalos y un comportamiento impactante volvieron a Hollywood en su contra. Los amigos desaparecieron. Los estudios cerraron sus puertas y su carrera se derrumbó casi de la noche a la mañana. A los 69 años, la vida de Gibson hoy no se parece en nada a los días de gloria que lo convirtieron en un nombre familiar. Únase a nosotros mientras analizamos más de cerca su viaje desde el principio y hacia dónde lo ha llevado ahora. Vida temprana y raíces familiares. Mel Columil Gerard Gibson nació en Peekskill, Nueva York, el 3 de enero de 1956. Provenía de una familia grande, siendo el sexto de 11 hijos. Su padre, Hatton Gibson, era escritor, y su madre, Patricia Riley, provenía de Irlanda. Lamentablemente, ella falleció en 1990. Por parte de su padre, Mel tenía algunos lazos familiares muy interesantes. Su abuela, Ava Melot, era una contralto de ópera que había nacido en Australia de padres irlandeses. Su abuelo, John Hatton Gibson, era un rico empresario tabacalero del sur de los Estados Unidos. Con tal mezcla de orígenes, Mel creció con una fuerte herencia irlandesa y estadounidense en su vida. Incluso su nombre tenía significado. Su primer nombre provenía de la Catedral de St. Mel, ubicada en la ciudad natal de su madre, Longford, Irlanda. Su segundo nombre, Colmcille, también estaba vinculado a un santo irlandés, lo que demuestra cuán profundamente su familia se aferraba a sus raíces irlandesas. Mel no fue el único que se dedicó a la actuación. Uno de sus hermanos menores, Donald, también se convirtió en actor. Pero para Mel, su camino al estrellato en Hollywood comenzó de maneras inesperadas. En 1968, cuando Mel tenía solo 12 años, su padre recibió una gran indemnización por una demanda por lesiones laborales contra el New York Central Railroad. Se le otorgaron 145.000 OTLAS, lo que valdría más de 1 millón en la actualidad. Poco después, la familia hizo un gran cambio. Dejaron Nueva York y se mudaron a West Pymble, un suburbio en Sydney, Australia. Esta mudanza se debió en parte al dinero, pero también a evitar el servicio militar obligatorio durante la Guerra de Vietnam. Chunk II. Dado que el hermano mayor de Mel se acercaba a esa edad, el cambio a Australia cambiaría la vida de Mel para siempre. Ingresó al St. Leo's Catholic College en Wahroonga, donde fue enseñado por la Congregación de los Hermanos Cristianos. De un niño pequeño en Nueva York a un estudiante en Sydney, el mundo de Mel se había puesto patas arriba. Sin embargo, estos años le dieron la base que lo preparó para lo que vendría después. Y lo que vendría después lo pondría en un escenario mucho más grande de lo que nadie esperaba. Al incursionar en la actuación en Australia, la vida de Mel comenzó a tomar forma. Estudió en el National Institute of Dramatic Art en Sydney, un lugar conocido por formar a muchos actores talentosos. Aun siendo estudiante, participó en producciones teatrales que mostraron su versatilidad desde el principio.
interpretó a Romeo frente a la actriz Judy Davis en Romeo y Julieta. En otro experimento, incluso interpretó el papel de la reina Titania en El sueño de una noche de verano. Estas actuaciones le brindaron la formación que luego lo diferenciaría en la pantalla. En 1977, el mismo año en que se graduó, Mel tuvo su primera oportunidad en el cine. Actuó en Summer City y le pagaron 400 fieras por ello. Poco después, fue elegido como el protagonista en Mad Max en 1979. Por este papel le pagaron $9,000. En ese momento, vivía modestamente, compartiendo un apartamento de 30 veces a la semana en Adelaide con su futura esposa, Robin Moore. Casi al mismo tiempo, también apareció en otra película llamada Tim, donde interpretó a un joven con retraso mental. Más allá de las películas, apareció en varios programas de televisión australianos, como The Sullivans, Cop Shop e incluso un episodio piloto de Punishment. Su carrera comenzó a construirse lentamente, pero todo cambió cuando el director Peter Weir lo eligió en Gallipoli en 1981. Este drama de la Primera Guerra Mundial le valió a Mel un premio al mejor actor del Australian Film Institute y lo convirtió en un actor serio a los ojos de la crítica. Poco después, Mad Max 2, lanzada en Estados Unidos como El guerrero de la carretera, lo convirtió en una estrella internacional. Y eso fue solo el comienzo. Hollywood pronto llamó a su puerta y Mel estaba a punto de subir al escenario mundial. Pero junto con el éxito llegaron las expectativas y la presión de ser una estrella en ascenso apenas comenzaba a mostrarse. Estrellato global. A medida que la estrella de Mel crecía, también lo hacían los papeles. En 1982, Vincent Canby del New York Times lo comparó con un joven Steve McQueen, diciendo que tenía esa cualidad especial de estrella. Otros lo compararon con una mezcla de Clark Gable y Humphrey Bogart. Con sus actuaciones en las películas de Mad Max, Gallipoli y más tarde la serie Lethal Weapon, Mel se ganó el título de héroe de acción, Chunk 3, pero no se conformó con quedarse en una sola casilla. Asumió papeles dramáticos como Hamlet en 1990, hizo comedia en Maverick, 1994, y encantó al público en What Women Want 2000. A finales de la década de 1990, se había convertido en una de las estrellas más rentables de Hollywood. Incluso le pagaron la cifra récord de 25 millones por su papel en El Patriota en 2000. Sus películas como Chicken Run, Signs y We Were Soldiers también recaudaron cientos de millones en taquilla. En el camino, personas como Sean Connery sugirieron que Mel debería asumir el papel de James Bond, aunque lo rechazó por temor a ser encasillado. Pero Mel no era solo un actor. Incursionó en la dirección y producción, haciendo películas como El hombre sin rostro, 1993, y Braveheart, ganadora del Oscar en 1995. Más tarde dirigió La Pasión de Cristo 2004 y Apocalipto 2006, ambas las cuales atrajeron la atención mundial. Con tal poder en Hollywood, Mel tenía control sobre las historias que quería contar. Incluso fundó Icon Productions con su socio Bruce Davey, creando no solo películas, sino también una empresa de distribución. Sin embargo, mientras su carrera alcanzaba sus puntos más altos, su vida personal e imagen pública comenzaron a resquebrajarse. La misma fama que lo levantó pronto, lo derribaría. Controversia y luchas profesionales. A principios de la década de 2000, las cosas comenzaron a cambiar para Mel Gibson.
Su popularidad comenzó a caer después de que hizo declaraciones controvertidas que impactaron tanto a Hollywood como al público. Mientras promocionaba la película Signs, incluso admitió que ya no quería ser una estrella de cine, a menos que el guión fuera realmente extraordinario. En 2010, sus problemas personales llegaron a los titulares de todo el mundo. Un arrebato de ira dirigido a su exnovia se hizo público, y las consecuencias fueron inmediatas. William Morris Endeavor, su agencia de talentos, lo despidió. Se suponía que aparecería en ¿Qué pasó ayer? Parte todo, pero el elenco y el equipo se opusieron y fue retirado del proyecto. Hollywood, que una vez lo abrazó, ahora parecía cerrar sus puertas. Aún así, continuó actuando en diferentes tipos de papeles. Interpretó a villanos en Machete Kills 2013 y Los Indestructibles 3, 2014. En 2018, protagonizó Arrastrados por el concreto, una película centrada en la brutalidad policial. También apareció en El profesor y el loco, aunque él y el director luego se distanciaron del proyecto. A pesar de todo esto, permaneció activo detrás de las cámaras. Su empresa, Icon Productions, produjo varios proyectos, incluido un documental para PBS. En 2023 fue acreditado como productor ejecutivo de Sound of Freedom, una película que trata sobre el tráfico de niños. Desde éxitos de taquillas hasta escándalos públicos, el viaje de Mel mostró los altibajos de una vida vivida en el centro de atención. Chunk 4, a veces, fue elogiado como una de las estrellas más grandes de su generación. En otras ocasiones, permaneció aislado, enfrentando las consecuencias de sus propios actos. La historia de Mel Gibson no es sencilla. Está llena de éxito, desamor y un legado complicado que todavía genera debate en la actualidad. El camino hacia la dirección. Mel Gibson no empezó queriendo ser director. De hecho, en 1989, los ejecutivos del estudio lo presionaron para que lo intentara, pero él se negó. Aún así, la idea se quedó con él, y en 1993, finalmente, dio el paso. Su primera película como director fue El hombre sin rostro. Solo 2 años después, impactó a Hollywood al dirigir Braveheart, que le valió el premio de la Academia al mejor director. A partir de ese momento, Gibson ya no era solo un actor. También era un cineasta con una visión sólida. Durante años, había planeado hacer una nueva versión de Fahrenheit 451, pero el proyecto se detuvo en 1999 debido a problemas de programación. Casi al mismo tiempo, estaba previsto que dirigiera a Robert Downey Jr. en una producción teatral de Hamlet. Pero la recaída de Downey terminó el proyecto antes de que comenzara. Incluso con estos contratiempos, Gibson nunca renunció a su amor por la dirección. En 2002, mientras promocionaba sus películas, We Were Soldiers y Signs, dijo abiertamente que quería actuar menos y concentrarse más en la dirección. En septiembre de ese año, anunció uno de los proyectos más audaces de su carrera. Dirigiría una película llamada La Pasión en arameo y latín, y al principio no quería subtítulos. Gibson explicó que esperaba trascender las barreras del idioma con la narración cinematográfica. En 2004 se estrenó La Pasión de Cristo. Esta controvertida película se convirtió en la película, con clasificación R, de mayor recaudación en ese momento, ganando más de 370 millones solo en los EUU. 2 años más tarde, regresó con otro proyecto audaz, Apocalipto, que también se filmó en un idioma no inglés. Después de eso,
Siguió dirigiendo con títulos como Hacksaw Ridge en 2016 y Flight Risk en 2025. Su visión a menudo se destacaba y quería crear películas que se sintieran diferentes de la norma de Hollywood. En un momento dado, Gibson incluso planeó una película de la era vikinga llamada Berserker con Leonardo DiCaprio, pero el actor finalmente se retiró. Aún así, Gibson insistió en que el proyecto seguiría adelante. Pero no todo su trabajo de dirección evitó los problemas. En 2011, comenzó a desarrollar una película sobre los Macabes con el escritor Joe Eszterhas Chung V. Poco después, Eszterhas acusó a Gibson de sabotear la película, incluso alegando que expresó opiniones odiosas en privado. Su pelea se hizo pública cuando la carta de Eszterhas sobre Gibson se publicó en línea. Gibson negó las afirmaciones, diciendo que el guión era débil y prometiendo hacer la película sin él. Eszterhas dijo que su hijo había grabado los insultos de Gibson. A pesar del drama, Gibson dijo que el proyecto aún estaba vivo. E incluso con todo esto, nunca dejó de buscar historias para llevar a la pantalla. Como ves, Mel Gibson ha construido una carrera que se extendió por 5 décadas, protagonizando éxitos como Arma Mortal y Lo que quieren las mujeres, y dirigiendo películas galardonadas como Braveheart y La Pasión de Cristo. Pero su vida personal cuenta una historia muy diferente. El dui que lo cambió todo. El punto de inflexión se produjo el 28 de julio de 2006. En las primeras horas de la mañana, Gibson fue detenido en la autopista de la costa del Pacífico. Había estado conduciendo a 87 mph en una zona de 45. Su nivel de alcohol en sangre se midió en 0,12, muy por encima del límite legal en California. Al principio, podría haber parecido solo otro caso de DUI de celebridades. Hollywood había visto a muchas estrellas arrestadas por conducir ebrias antes, pero lo que hizo que el arresto de Gibson se destacara fueron las palabras que dijo esa noche. Según los informes, se desató en una diatriba contra el pueblo judío, gritando: «¡Jodan a los judíos! Los judíos son responsables de todas las guerras del mundo. ¿Eres judío?». Incluso trató de huir del oficial antes de ser llevado a la estación, donde el resto del incidente fue grabado y hecho público. Las consecuencias fueron inmediatas. El hombre, una vez elogiado por su talento, ahora era condenado por sus palabras. Años más tarde, en una entrevista de 2016 con Variety, Gibson trató de defenderse diciendo: «Estaba borracho, enojado y arrestado. Fui grabado ilegalmente por un oficial de policía sin escrúpulos, y luego él lo hizo público con fines de lucro. Así que no es justo». Su disculpa no pudo borrar el daño. El mundo había visto el arrebato, y su carrera nunca volvería a ser no será la más misma. Y lamentablemente, esta no fue la última vez que Gibson enfrentaría acusaciones de antisemitismo, comentarios antisemitas que no desaparecerían. El arresto de 2006 abrió la puerta para que la gente hablara sobre otros momentos preocupantes. En una entrevista de 2010 con GQ, la actriz Winona Ryder recordó una fiesta donde un Gibson borracho se le acercó. Ella dijo que él preguntó: «No eres una escapista del horno, ¿verdad?», una referencia a los crematorios utilizados durante el Holocausto. El comentario la impactó, y cuando la historia se hizo pública, añadió leña a un fuego que ya ardía. Chung 6. Siguieron más historias. Surgieron informes de que Gibson había hecho comentarios que ponían en duda el número de judíos asesinados en el Holocausto. En una entrevista con Reader's Digest, fue citado diciendo: «Quiero decir,
Cuando terminó la guerra, dijeron que eran 12 millones. Luego fueron 6. Ahora son 4. Quiero decir, es ese tipo de juego de números. Las palabras pintaron una imagen de alguien que descartaba la tragedia histórica. Luego vino la pelea muy pública con el guionista Joe Eszterhas. Los dos habían estado trabajando en una película llamada The Maccabees, sobre una revuelta judía contra los romanos. Pero Eszterhas luego acusó a Gibson de sabotear el proyecto debido al odio. En una carta, Eszterhas escribió: «He llegado a la conclusión de que la razón por la que no harás The Maccabees es la más fea posible. Odias a los judíos. Continuamente llamaste a los judíos escapistas del cielo y niños judíos». Incluso afirmó que Gibson constantemente preguntaba si ciertas personas eran judías cada vez que se mencionaban. Gibson negó las acusaciones y dijo que el guión de Eszterhas no era lo suficientemente bueno, pero las palabras en la carta se quedaron grabadas. Ya sea verdad o no, la percepción de las opiniones de Gibson continuó ensombreciéndolo. Y mientras la tormenta de acusaciones antisemitas giraba, otro escándalo explotó pronto. Esta vez involucrando sus relaciones personales, la turbulenta relación con Oksana Grigorieva. En 2009, Gibson hizo pública su relación con la compositora rusa Oksana Grigorieva. Sucedió al mismo tiempo que se separó de su esposa de mucho tiempo, Robin Moore. Con Oksana, Gibson dio la bienvenida a una hija, Lucía, nacida el 31 de octubre de 2009. Pero la relación rápidamente pasó de romántica a tóxica. El 25 de junio de 2010, Oksana presentó una orden de restricción contra Gibson. Alegó que durante un altercado violento, él la golpeó, le rompió un diente y le provocó una conmoción cerebral. Lo que siguió impactó aún más al público. Oksana había grabado en secreto varias de sus llamadas telefónicas. En las cintas se podía escuchar a Gibson usando insultos racistas, haciendo amenazas y desatando arrebatos de ira contra ella. En un momento dado, Gibson incluso le ofreció 15 millones para mantener las cintas en privado, pero ella se negó. En su defensa, Gibson admitió haber abofeteado a Oksana, pero insistió en que era solo para traerla de vuelta a la realidad durante lo que describió como un colapso y para proteger a su hija. La batalla entre ellos empeoró, convirtiéndose en una amarga pelea por la custodia. Para 2011, llegaron a un acuerdo. Gibson acordó pagarle a Oksana $750,000 y se le prohibió hablar o escribir sobre su relación, Chong 7. Pero incluso con el acuerdo, los detalles de su pelea ya se habían hecho públicos. El daño estaba hecho. Para muchos fans, ya no se trataba de sus películas o su carrera. Se trataba de quién era Puerta Cerrada. Y desafortunadamente, los escándalos no terminaron ahí. Profundizaron en su carácter, exponiendo lados más preocupantes de su comportamiento. Racismo y sexismo en sus palabras. Como si las acusaciones de antisemitismo y violencia doméstica no fueran suficientes, el pasado de Gibson también está lleno de comentarios racistas y sexistas. Las cintas de sus discusiones con Oksana incluían algunos de los comentarios más perturbadores. Se burló de su apariencia, burlándose de su cuerpo y llamándola con nombres insultantes. En una diatriba, le dijo: «Se ven como unas zorras de Las Vegas. Se ven como unas zorras de Las Vegas». Sus palabras cortaron duramente y revelaron ira e irrespeto. Peor aún, durante los mismos intercambios acalorados, Gibson gritó: «Te ves como una puta en celo, y si te viola una manada de negros, será tu culpa».
Muy bien, porque lo provocaste. Estas palabras impactaron al público y llegaron a los titulares de todo el mundo. Y este no fue un momento aislado. En 2006, durante su arresto por Dewey, ya había llamado a una sargento terroncito de azúcar. Años antes, en una entrevista de 1995 con Playboy, Gibson dijo abiertamente que no le gustaban las feministas, porque no entiendo su punto. La imagen de Mel Gibson que surgió ya no era la del actor encantador o el director talentoso, sino la de un hombre cuyas palabras y acciones dejaron cicatrices duraderas. Cada escándalo, cada comentario agregó otra grieta en su imagen pública. Y aunque Gibson ha negado algunas afirmaciones, el daño de sus propias palabras grabadas no pudo borrarse. El hombre, una vez celebrado por sus papeles en éxitos de taquilla de Hollywood, ahora era recordado por algo más oscuro. Y aunque Mel Gibson ya estaba en problemas por comentarios racistas y antisemitas, ¿sabías que también fue expuesto por ser homófobo? La historia de Gibson con la homofobia. En 1991, concedió una entrevista al periódico español El País. La columnista Liz Smith luego informó sobre sus palabras. Gibson hizo bromas groseras sobre sexo gay. Luego descartó la idea de ser confundido con gay. Él dijo: «Con esta mirada, ¿quién va a pensar que soy gay? No me presto a ese tipo de confusión. ¿Parece que soy homosexual? ¿Hablo como ellos? ¿Me muevo como ellos?». Sus palabras ofendieron a muchos. Esta no fue la última vez que la gente lo acusó de homofobia. Chunk 8. Años más tarde, la actriz Winona Ryder le dijo al Sunday Times que fue testigo de otro momento perturbador. Recordó haber estado en una fiesta concurrida con un amigo gay cuando Gibson se acercó fumando un cigarro. Según Ryder, le dijo a su amigo: «Oh, espera, ¿voy a contraer SIDA?». Gibson ha negado la historia de Ryder, diciendo que mintió, y su representante dijo que incluso trató de confrontarla años más tarde, pero ella se negó. Aún así, la historia dañó aún más su reputación. Además de eso, su película de 1995, Braveheart, también fue criticada. GLAAD calificó su interpretación de un personaje gay como una caricatura homofóbica típica. Gibson luego se reunió con el grupo para discutirlo, pero la etiqueta de ser homófobo nunca lo ha dejado. El patrón de comentarios ofensivos, ya sean hacia personas judías, mujeres o la comunidad LGBTQ+, siguió añadiendo peso a sus escándalos. Y pronto, el peso se volvió tan pesado que Hollywood mismo le cerró las puertas, siendo incluido en la lista negra de Hollywood. A mediados de la década de 2000, Mel Gibson no solo enfrentaba una reacción violenta, sino que estaba siendo excluido. Muchos en Hollywood ya no querían trabajar con él. De 2006 a 2016, una década completa, solo apareció en 6 películas. Para un hombre que una vez fue una de las estrellas más grandes de las décadas de 1980 y 1990, esa caída fue impactante. Parecía que Gibson había sido incluido en la lista negra. Aún así, no todos le dieron la espalda. Algunos se presentaron para defenderlo y pedir perdón. La periodista Alison Hope Weiner escribió un largo ensayo en 2014 para Deadline, diciendo: «Con motivo de este 10º aniversario de La Pasión, una película sobre la voluntad de un hombre inocente de perdonar la mayor injusticia, le propuse a Hollywood que es hora de perdonar a Mel Gibson». Otros se hicieron eco del mismo pensamiento. En 2016, Shane Black, el escritor de Arma Mortal, le dijo a Business Insider: «Creo que esencialmente ha sido incluido en la lista negra en la industria. Creo que es un buen tipo.
Simplemente no creo en responsabilizar a nadie por algo que dice mientras está borracho. El propio Gibson parecía confundido por la reacción violenta. En una entrevista preguntó: ¿y perdonar qué para empezar? ¿Qué están pidiendo? Es casi como: ¿pueden por favor perdonarme por qué? ¿Qué hice realmente? Sus palabras mostraron cuán diferente veía los escándalos en comparación con el público. Y sin embargo, incluso durante este tiempo, no fue completamente borrado. En 2016, su película Hacksaw Ridge fue nominada a 6 premios Oscar, incluido el de Mejor Película, y ganó 2. Lentamente, Hollywood comenzó a dejarlo entrar de nuevo. Para 2022, estaba apareciendo en películas nuevamente, con 7 estrenadas solo ese año, incluidas Fathers 2 y Bandit. Aún así, la etiqueta de estar en la lista negra se cernía sobre él, recordándole a todos cuán lejos había caído. Pero mientras Hollywood debatía su regreso, su vida personal trajo otra ronda de titulares, convirtiéndose en padre nuevamente a los 61 años. Chunk 9. Durante años, los escándalos eclipsaron la carrera de Mel Gibson. Pero en 2016 surgió una noticia que hizo que la gente volviera a mirar su vida privada. A los 60 años, Gibson esperaba otro hijo. Ya era padre de 8 hijos, pero esta vez, la madre era su nueva novia, Rosalind Ross. Ross era mucho más joven que él. Escritora y campeona ecuestre. Walter. Los dos habían sido vinculados por primera vez en julio de 2015, y para 2016 estaban listos para dar la bienvenida a un hijo juntos. Una fuente le dijo a la revista People: a Mel le encanta ser padre, y él y Rose están ansiosos por ser padres juntos. Los últimos 2 años han sido algunos de los años más felices que jamás haya tenido. El 20 de enero de 2017, la pareja dio la bienvenida a su hijo, Lars Gerard. Los informes en ese momento decían: están encantados y Lars es adorable. Su familia está aquí a su alrededor, y Mel está en la luna. A pesar de todo el drama de su pasado, Gibson parecía feliz en su papel de padre, una vez más. Mantuvo su relación con Ross en su mayoría privada, pero a partir de 2023, los dos todavía estaban juntos. Este capítulo mostró un lado más suave de Gibson, aunque el público todavía recordaba sus muchos escándalos. Pero mientras su vida familiar parecía estable, su conexión con Hollywood pronto lo atrajo de nuevo a la controversia. Las acusaciones de Hollywood resurgen después de Sound of Freedom. En 2023, el nombre de Gibson fue vinculado a una nueva controversia después del lanzamiento de la película Sound of Freedom. Había apoyado la película grabando un impulso en las redes sociales pidiendo a la gente que fuera a verla. La película, basada en la lucha de Tim Ballard contra el tráfico de niños, ya tuvo un lanzamiento complicado, con informes de problemas en los cines que se difundieron en línea. Pronto, una antigua entrevista que Gibson dio en 1998 resurgió y se volvió viral. En la entrevista, habló sobre sus extrañas y paranoicas sospechas sobre Hollywood cuando llegó por primera vez. Al principio, pensó que se estaba imaginando cosas, pero luego dijo que se dio cuenta de que algunas de tus peores pesadillas eran reales en ese momento. En un comentario llamativo, Gibson dijo que esperaba ser traicionado en Hollywood, describiéndolo como un cuchillo que se clava en su espalda. Incluso bromeó sobre el actor Christopher Walken, diciendo: «Oh, no, Chris Walken es el anticristo». ¿Sabes? El breve clip fue publicado en Twitter por Elijah Schaffer,
quien llamó a Gibson el verdadero negocio y afirmó que quería exponer a Hollywood. El video solo duró 3 minutos, pero reunió millones de visitas. Algunos incluso difundieron afirmaciones falsas, diciendo que Gibson había acusado a las élites de Hollywood de beber sangre de niños, o que estaba haciendo un documental sobre una red mundial de tráfico con Ballard. Sus representantes negaron esos rumores, diciendo que nada de eso era cierto. Pero una vez más, las palabras pasadas de Gibson estaban siendo utilizadas para pintarlo como alguien vinculado a oscuros secretos. Oscuras confesiones en Joe Rogan. A los 69 años, Mel Gibson se sentó con Joe Rogan para un podcast de 2 horas y dio una de sus entrevistas más reveladoras hasta el momento. Mientras hablaba sobre la creación de roles e historias, Gibson sorprendió a los oyentes con una audaz admisión. «Claro, he planeado muchos asesinatos en mi vida». «Chunk 10, todos lo hemos hecho», dijo. Explicó que en su cabeza pensaba en tales cosas mientras trabajaba en películas, pero nunca las llevó a cabo. Lo describió como estar en lo que él llamó el cerebro animal. Dijo, «De hecho, pasé mucho tiempo en mi cerebro animal, que es un lugar muy horrible donde estás en lucha o huida todo el tiempo. Ni siquiera duermes. Realmente, no es un buen lugar para estar. Y si alguien te mira mal, quieres morderlo. Y a veces dices y haces cosas que son socialmente inaceptables». Gibson reveló que incluso se sometió a un escáner cerebral debido a esto. La reacción del neurólogo lo sorprendió. Miró mi cerebro y me dijo, «¿Estás bien?». Recordó Gibson. Se sentó a mi lado, pero muy lenta y cautelosamente. Y dijo, «No, no lo estás. Tienes el peor caso de PTSD que he visto en mi vida». Gibson admitió que comenzó a llenarse de lágrimas cuando escuchó eso. Pero el médico le dio una solución. Gibson dijo que le dijeron que tomara aceite de pescado, complejo de vitamina B y que hiciera 40 sesiones en cámara hiperbárica. Arregló mi cabeza. Realmente me sacó de ese lugar loco. Explicó que gran parte de su trauma provenía de lesiones pasadas mientras jugaba rugby. Después del tratamiento, se volvió menos irritable y se dio cuenta de que nunca quiso actuar sobre esos pensamientos violentos. Bromeó. «Cuando mato a alguien, ya sabes, es terrible y no es socialmente aceptable. Además, no quiero ir a prisión». Gibson luego se refirió a su trabajo actual, diciendo que quiere contar historias sobre el bien y el mal. Hablando de la resurrección de Cristo, añadió, «Es la historia de la resurrección, pero no es lineal. Tiene que ser puesto en un marco donde respondas a algunas otras preguntas. Este proyecto es claramente importante para él, pero como mostró la entrevista, también carga pesadas batallas personales detrás de la cámara». Y no mucho después de esto, Gibson volvió a ser noticia. Esta vez por una razón muy diferente. El enviado especial de Trump a Hollywood. En enero de 2025, Gibson aceptó un papel nuevo y sorprendente. El presidente Donald Trump lo nombró Sylvester Stallone y John Boyd como enviados especiales a Hollywood. Su tarea era ayudar a traer negocios de vuelta a la industria cinematográfica. Gibson habló sobre su papel en Fox News con Sean Hannity, diciendo que estaba listo, dispuesto y capaz de ser útil. Chunk 11 explicó que demasiadas personas habían estado dejando California, incluyendo muchas en el mundo del cine. Señaló problemas como el crimen, los altos impuestos, las malas escuelas y las pesadas regulaciones.
Ya no les convenía, dijo. Incluso a la gente que era liberal, ya no les convenía. Pero si todo el mundo se va, ¿qué va a pasar? A diferencia de otros, Gibson eligió quedarse en California, aunque su propia casa había sido destruida en los incendios forestales de Los Ángeles. Insistió en que el Estado aún podía competir con el resto del mundo si se hacían cambios. La gente se va a otro lugar porque es más rentable, explicó. Simplemente hay un montón de regulaciones prohibitivas y cosas en el camino que creo que podrían ser levantadas. Pero creo que se puede arreglar. Argumentó que incluso con los incentivos fiscales del gobernador, Gavin Newsom, a veces todavía era más barato volar a todo un equipo a Europa y filmar allí que filmar durante un solo día en California. Hay algo mal ahí, dijo firmemente. El nuevo papel de Gibson dejó claro que quiere influir en Hollywood, no solo con películas, sino con política. Su viaje desde confesar pensamientos oscuros en Joe Rogan hasta dar forma al futuro de Hollywood como enviado de Trump muestra cuán impredecible sigue siendo su vida. ¿Crees que el largo y complicado viaje de Mel Gibson muestra a un hombre que se ha redimido o a alguien que todavía carga con el peso de su pasado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y no olvides darle me gusta, suscribirte y estar atento a más historias increíbles de la fascinante historia de Hollywood. Nos vemos la próxima vez.